María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar, presenta a continuación Crece en tu fe, con nuestro hermano Américo Tejada. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los radioquerientes que escuchan María Evangelizadora Radio, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envío un saludo a su hermano Américo Tejada, de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los miércoles de 5 a 6 p.m. y los sábados de 9 a 10 a.m., hora de Nueva York. Si se quieren poner en contacto con su servidor, pueden llamarme al 718-933-5299 o mandarme un mensaje de texto al 917-860-3678. En este segmento de estudio bíblico titulado Crece en tu fe, estamos estudiando una obra de un gran católico, el Dr. Scott Hahn, titulada Dios te salve, Reina y Madre. Él, en esta obra, nos explica por qué ama y honra a la Virgen María y por qué nosotros deberíamos amarla y honrarla también. Con un estilo vigoroso y elegante, el autor expone en este libro el lugar que tiene la Virgen María en la vida cristiana. Examina y analiza los fundamentos bíblicos y teológicos de la devoción mariana, con una fe profunda y un gran amor a la Virgen, y da respuestas a las principales objeciones contra la devoción católica a la Virgen María. Su mensaje, con plena fidelidad al Vaticano II, es claro como el cristal en el modo de concentrar nuestra atención en María, la Madre de Dios, y en su relación con Cristo y su Iglesia. Este espléndido trabajo puede ayudar a muchas personas a descubrir o redescubrir a María, pues aporta persuasivos argumentos y emociones para abrazar a María como Madre y como Reina. Vamos a comenzar este segmento con una oración que lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive en la unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los créditos de estos estudios bíblicos son dados al Dr. Scott Hahn y a la Biblia de Jerusalén que estamos usando en estos estudios bíblicos. En el segmento anterior, estábamos diciendo que cuando Moisés se presentaba ante Yahvé, se quitaba el velo. Así también cuando un judío se convierte a Cristo, el velo cae de su corazón para comprender bien la fórmula el Señor es el Espíritu, que está densa y preñada de sentido. Hay que tener presente todo el contexto. El apóstol Pablo tiene ante su mente los dos ministerios, el de la letra y el del espíritu. La primera alianza, grabada sobre tabla de piedra, y la nueva alianza, escrita por el Espíritu Santo en corazones de carne. Moisés es la letra, Cristo es el Espíritu. Pues bien, hermano que me escuchas, cuando se convierte al Señor, se arranca el velo que cubre los corazones, porque el Señor
es el Espíritu. Sí, hermanos, convertirse del judaísmo al cristianismo es dejar la letra que esclaviza y volverse al Espíritu que hace gozar de libertad. Moisés daba normas sobre la conducta externa y fulminaba amenazas contra los transgresores. Cristo, en cambio, transforma el interior del creyente y éste lleva en su corazón al Espíritu de Dios como ras de compromiso, como está descrita en 2 Corintios capítulo 1. Hermanos, Moisés selló la alianza de la letra. Jesús firmó la alianza nueva, la alianza del Espíritu, donde está la obra de Jesús. Está la obra del Espíritu Santo. Y donde está Jesús, está el Espíritu Santo. Donde está el Señor, está presente la acción del Espíritu Santo. Hermanos, el apóstol no pretende en este texto dar precisiones metafísicas sobre el misterio de Dios, ni quiere afirmar o la divinidad del Espíritu Santo o una identidad entre el Señor Jesús y el Espíritu Santo, cuya distinción aparece clara en otros lugares de la epístola, como en 2 Corintios capítulo 13. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Esta exclamación del apóstol es un grito de triunfo. Él es libre en Cristo Jesús, gracias a la acción del Espíritu Santo. Leamos. ¿No soy yo libre? ¿No soy yo apóstol? ¿Acaso no he visto yo a Jesús, Señor nuestro? ¿No son ustedes mi obra en el Señor? Como lo dice en 1 Corintios capítulo 9. Pero hay que comprender bien el pensamiento del apóstol Pablo. La libertad que alude esta afirmación es la libertad de la ley y del pecado. Leamos. Pero al llegar la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley y para que recibiéramos la condición de hijos. Como son hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. De modo que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por voluntad de Dios, como lo dice el apóstol en Gálatas capítulo 4. Hermanos, para el cristiano que es movido por el Espíritu Santo, no hay más esclavitud a la letra de la ley. Esta libertad no es libertinaje, ni abolación de toda obligación. Sí, por una parte, es liberación de las ataduras del pecado y del temor, pero por otra parte, es aceptación libre de una esclavitud de amor y de justicia. Leamos. Pues, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo.
¿No saben que al ofrecerse a alguno como esclavos para obedecerle, se hacen esclavos de aquel a quien obedecen? Bien del pecado para la muerte, bien de la obediencia para la justicia. Pero, gracias a Dios, ustedes que eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón al modelo de doctrina al que fueron entregados y, liberados el pecado, se han hecho esclavos de la justicia. Hablo en términos humanos, con atención a su flaqueza natural, pues se ofrecieron sus miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad por la iniquidad. Ofrézcalos igualmente ahora a la justicia para la santidad. Pues cuando eran esclavos del pecado, eran libres respecto de la justicia. ¿Qué frutos cosechan entonces de aquellas cosas que al presente les avergüenzan? Pues su fin es la muerte. Pero al presente, libres del pecado y esclavos de Dios, fructifican para la santidad, cuyo fin es la vida eterna. Pues el salario del pecado es la muerte. Pero el don de Dios, la vida eterna en Cristo Jesús nuestro, como lo dice el apóstol en Romanos capítulo 6. El servicio voluntario dado a aquel que es la verdad es la libertad más perfecta de que puede ser capaz una criatura, como está descrito en Juan capítulo 8. Hermanos, la transformación en la imagen del Señor. Veamos, el ministerio de la nueva alianza da una esperanza tal que permite hablar con toda franqueza y valentía. ¿No era este el caso de Moisés? 3 contrastes marcan la diferencia entre la situación antigua y la nueva. Primero, nosotros los cristianos que nos hemos convertido al Señor y que creemos en Él. Segundo, en el objetivo todos hay un acento de triunfo. ¡Qué comparación! Allá, solo Moisés. Aquí, todos los cristianos. En la primera economía, solo uno recibió la luz divina y era ocultada a los demás. En la economía del Espíritu Santo, el resplandor divino cae sobre todos nosotros. En oposición a Moisés, permanecemos con el rostro descubierto. Nada tenemos que ocultar ni temer. La gloria que aparece en nosotros no es efímera, sino permanente, y nadie la podrá hacer desvanecer. El adjetivo griego, traducido por descubierto, encierra la idea de que existía un velo, pero ha sido removido. La gloria del Señor, dice la Escritura, es la gloria de Cristo resucitado y glorificado, en quien habita toda la plenitud de la divinidad, como lo dice el apóstol Pablo en su epístola a los Colosenses, capítulo 2.
Pues bien, hermano que me escuchas, los cristianos somos como espejos que reflejan sin cesar esa gloria de Cristo, mostrando el cambio de su condición con valentía y seguridad. Más aún, en este proceso vamos siendo transformados en la misma imagen de Cristo, el nuevo hombre, el nuevo Adán, imagen de Dios, como en Génesis capítulo 1, que reflejamos nosotros como un espejo que, a su vez, proyecta el rayo de luz que ha recibido. El verbo en presente, vamos siendo transformados, describe un proceso continuo e ininterrumpido, y su forma pasiva indica que el agente activo es solamente Dios. Así también el verbo empleado en la transfiguración de Jesús en Marcos capítulo 9. Esa transfiguración va de gloria en gloria. Esto es, no se produce de repente, ni en forma mágica, sino gradual y progresivamente. Hermanos, la gloria del Señor va penetrando más y más en la naturaleza del hombre, hasta convertirlo en una fuente de luz. Esa admirable transfiguración en la verdadera imagen de Cristo solo es posible gracias a la acción misma del Señor, que es Espíritu. Esta mención de Señor Espíritu hace inclusión con la fórmula del principio: el Señor es el Espíritu. En efecto, hermano que me escuchas, un efecto espiritual de grande calidad y de determinada naturaleza exige una causa del mismo orden. Pues bien, hermano que me escuchas, la transfiguración espiritual del hombre de gloria en gloria es una obra grandiosa que requiere la fuerza transformadora del Señor Jesús, quien por su resurrección y glorificación ha sido constituido Espíritu que da la vida, como está descrito en 1 Corintios capítulo 15. Una vez más, en la fórmula extremadamente densa del apóstol Pablo, el Señor Espíritu, se esconde la diferencia. Moisés es la letra, Jesús es el Espíritu. Los cambios más maravillosos en el hombre no solo son posibles, sino naturales, siempre que opere una causa adecuada. La transformación espiritual y gloriosa del hombre es ciertamente posible, pero para ello se requieren 3 condiciones: convertirse al Señor, que todo velo que pueda ocultarlo sea movido, y que sea su gloria y no otra la que sea reflejada,
Cuando estos requisitos se cumplen, los cristianos, gracias al continuo reflejo recibido y proyectado de la gloria del Señor Jesús, se van transfigurando en la verdadera imagen de aquel cuya gloria han recibido, y poco a poco la transformación va siendo más y más completa hasta llegar a la madurez de la plenitud de Cristo, como lo dice el apóstol Pablo en su epístola a los Efesios, capítulo 4. Hermanos, la contemplación de Cristo tiene en María su modelo insuperable. El rostro del Hijo le pertenece de un modo especial. Ha sido en su vientre donde se ha formado, tomado también de ella una semejanza humana que evoca una intimidad espiritual ciertamente más grande aún. Nadie se ha dedicado con la asiduidad de María a la contemplación del rostro de Cristo. Los ojos de su corazón se concentran de algún modo en Él. Ya en la Anunciación, cuando lo concibe por obra del Espíritu Santo. En los meses sucesivos, empieza a sentir su presencia y a imaginar sus rasgos. Cuando por fin lo da a luz en Belén, sus ojos se vuelven también tiernamente sobre el rostro del Hijo, cuando lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, como está en Lucas capítulo 2, versículos 1 al 7. Leamos. Se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor a los hombres, como lo dice Tito en su capítulo, el apóstol Pablo en la epístola a Tito, en su capítulo 3. Hermanos, en esta escena estamos llamados a contemplar la filantropía de Dios, hecho por nosotros carne en su Hijo. La escena de un Dios que se hizo pequeño e indefenso para ser acogido en nuestras manos, ya en un preludio de la cruz. Su nacimiento revela un carácter pasional, manifiesta su pasión por el hombre, su simpatía extrema por él, que lo ha impulsado a compartir su condición. El problema de la fe cristiana es el de acoger la carne de Dios, que se hizo solidario con nuestra debilidad. Leamos. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo venido en carne es de Dios, como está en Primera de Juan, capítulo 4. Hermanos, ella nos revela ese Dios a quien nadie ha visto jamás, como está en Juan capítulo 1. La escena, cumplimiento de la anunciación, está construida como un contrapunto entre el poder humano que se autoexalta, se dilata y se consume en un censo mundial, el primero de la historia, y la impotencia de Dios que se humilla,
se reduce y se concentra en un niño. Si el Hijo de Dios hubiera venido con poder en el fulgor de su gloria, ciertamente no se habría expuesto al rechazo. Todos lo habríamos acogido necesariamente, pero no habría sido el Dios omnipotente, el Dios grandioso, el Dios de la creación, sino un ídolo. Se piensa que Dios, misterio tremendo y a la vez aliciente, sea de una grandeza enorme, esplendor extraordinario y aspecto terrible, como está descrito en Daniel capítulo 2. Estas en sí son las características del ídolo, comunes a todas las religiones. Dios está más bien de parte de la piedra que abatió al ídolo. La señal para reconocerlo será diferente. Su grandeza enorme será la del pequeño, su esplendor fascinante el del niño envuelto en pañales. Su aspecto tremendo será el de un cuerpo tembloroso en el pesebre. San Ignacio coloca el criterio discriminante de la fe en las dos banderas. La bandera de nuestro rey es pobreza, humillación y humildad, como la de María en el Magníficat. La de la riqueza, vanagloria y soberbia es de Satanás, que el Señor lo reprenda donde esté. Hermanos, esta primera presentación que Lucas hace de Jesús y que impactó tanto a San Francisco es normativa para nuestra fe. Es la puerta de entrada para entrar en la casa donde Él habita y donde se puede conocer ciertamente un Dios pequeño. Se expone al rechazo. Es la vulnerabilidad del amor que no puede dejar de respetar la libertad. Pero a los que lo acogen tal como es, da el poder de hacerse hijos de Dios, como está en Juan capítulo 1. Hermanos, se habla del primer censo que César Augusto mandó a realizar en toda la tierra habitada, sometida a su dominio. Hagamos algunas consideraciones sobre este contexto histórico del nacimiento de Jesús. Primero, la salvación no es una idea que se halle fuera del tiempo y del espacio. Es una historia con hechos muy precisos, con sus fechas. Segundo, el censo es el acto que consagra la ocupación militar y le da la estructura política definitiva, así como la económica. Los súbditos se contaban para cobrar los impuestos, que es el poder económico, y tenerlos disponibles para la guerra. Y la autoexaltación del poder del hombre sobre el hombre. Este es el primero de todo el universo que muestra y que nuestra historia conoce. Tercero, el Mesías entra y nace en esta historia del mal.
no en una historia mejor, hipotética o realizable. Cuarto, entra en esta historia de poder y de mal, como aquel que sirve Mateo capítulo 20, como un pobre que no tiene dónde reclinar la cabeza, como está en Mateo capítulo 8, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. La riqueza la sustituyó con la pobreza, el poder con el servicio, la soberbia con la humildad. Así se opone radicalmente al poder del mal y lo vence, creando en sí el espacio del reino de Dios. Cambia los criterios dominantes, precisamente por este nacimiento suyo en la pobreza, en la impotencia y en la humildad. Es el Mesías liberador y el Hijo de Dios. Quinto, Dios aparece en esta historia en el mismo momento en que el mal alcanza su ápice y parece ya que todo esté colocado irremediablemente en sus manos. La noche más oscura es el preludio de la aparición de la estrella de la mañana. Se acerca la aurora, precisamente cuando Jesús diga: esta es su hora y el poder de las tinieblas, como lo dijo en Lucas capítulo 22. Hermanos, será la misma hora en la cual Dios se entregará en las manos del hombre y llevará a cabo su designio de salvación. El momento oportuno de la salvación es el más inoportuno e improbable. Así será también en la segunda venida, cuando exista el mal más grande, el anticristo. Entonces volverá el Hijo del Hombre. Sexto, ¿por qué se agitan las naciones y los pueblos mascullan planes vanos contra el Señor y sus Mesías? Como lo dice el Salmo número 2. ¿Qué sentido tiene agitarse y causar tumulto en la historia contra Dios? ¿En qué relación está con su salvación? Hermanos, la historia no se le ha salido de las manos a su control, y todo lo que sucede sirve para cumplir lo que su mano y su voluntad habían ordenado previamente que sucedería, como lo dice Hechos capítulo 4. Hermanos, la gran máquina del censo mundial, este aparato enorme de poder que se organiza, no hace más que cumplir un detalle del plan de Dios: hacer que el Mesías nazca en Belén, como lo anunció el profeta Miqueas en su capítulo 5. Es un momento de debilidad. Lo había prometido a un hombre, al rey David, y no podía faltar a su palabra, como está en 2 Samuel capítulo 7. Hermanos, qué belleza es este designio en Dios. Si así cuida con esmero un detalle, cuán pequeños son los más grandes acontecimientos humanos ante el detalle mínimo
de su designio. Hermanos, ciertamente Dios no quiere esta historia de mal, pero como nos ha creado libres, no quiere impedírnoslo, pero sigue siendo Dios y es soberanamente libre de servirse con una grande fantasía y de un modo admirable de todas las cosas para mostrar su fidelidad y su amor, como lo declara el Salmo 136. Hermanos, Jesús y María obedecen a las leyes de esta historia. Precisamente en la obediencia y los caprichos del poder de un César se cumple un capricho del designio de Dios. ¿En qué términos esta obediencia es adquirida en el plan de salvación? Es un problema que ha ocupado la Iglesia desde el principio. Ella encuentra una línea de solución en el comportamiento libre de Jesús. Él no se declaró ni a favor de los celotes que querían abatir el poder, ni en favor de los colaboracionistas, y sin embargo será llevado a la muerte como el Mesías. Inútil para los primeros y subversivo para los segundos. En realidad, él opta por la solidaridad con los hermanos. En la obediencia al Padre, obedeciendo al edicto de César Augusto, María y José se encuentran allí, donde se cumplen los días del parto, en el lugar donde debe realizarse la promesa del Señor. Hermanos, este hecho insignificante no es el gran primer censo universal, es el centro del mundo. ¿Quién lo habría dicho entonces que la historia se habría de dividir en antes y después de este nacimiento? La finalidad del hombre es la de alcanzar a Dios. Como esto es imposible, en su amor, él mismo pensó alcanzar al hombre. Cuán grande es el éxtasis de María al encontrarse con la carne de Dios en sus brazos, al ver, al oír, al tocar y al abrazar en este niño pequeño al infinito. La contemplación nos lleva a identificarnos con María y a tocar al niño. Hermanos, el Altísimo se hizo pequeño, el Omnipotente se hizo menesteroso, la palabra se hizo infante, el inmortal se hizo mortal. Es el misterio del amor de Dios que tiene por todos nosotros. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Desde entonces, su mirada, siempre llena de adoración y asombro, no se apartará jamás de él. Será a veces una mirada interrogadora, como en el episodio de su extravío en el templo, cuando le dice: hijo,
¿por qué nos has hecho esto? Como está relatado en Lucas capítulo 2. Será ante todo caso una mirada penetrante, capaz de leer en lo íntimo de Jesús, hasta percibir sus sentimientos escondidos y presentir sus decisiones, como en Caná, en la boda de Caná, que está descrito en Juan capítulo 2. Otras veces será una mirada dolorida, sobre todo bajo la cruz, donde todavía será, en cierto sentido, la mirada de la parturienta, ya que María no se limitará a compartir la pasión y la muerte del unigénito, sino que acogerá al nuevo Hijo en el discípulo predilecto, confiado a ella, como está relatado en Juan capítulo 19. Hermanos, en la mañana de Pascua será una mirada radiante por la alegría de la resurrección, y por fin una mirada ardorosa por la efusión del Espíritu en el día de Pentecostés, que está descrito en Hechos capítulo 1. Hermanos, si ustedes leen en los evangelios, Jesús se les aparece a mucha gente, a sus apóstoles, a sus discípulos, pero hay una aparición de la cual los evangelistas no hablan. ¿Y cuál es esa aparición? Cuando el Hijo, Jesús, se le aparece a su madre, María. ¿Por qué los evangelios no hablan de esta aparición? Porque esa aparición es personal. Esa aparición es íntima. Ustedes no se han puesto a pensar por qué María nunca fue al sepulcro. ¿Verdad que nunca les ha extrañado eso? ¿Por qué María, la madre de Jesús, María Santísima, nunca fue al sepulcro? ¿Por qué? Porque María Santísima, madre de Jesús, sabía que su hijo resucitaría. Por eso que ella nunca fue al sepulcro, y por eso es que los evangelistas nunca relatan esa aparición de Jesús a su madre. Pero María vive mirando a Cristo y tiene en cuenta cada una de sus palabras. La Escritura dice que ella guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón, como está en Lucas capítulo 2. Los recuerdos de Jesús, impresos en su alma, la han acompañado en todo momento, llevándola a recorrer con el pensamiento los últimos episodios de su vida junto al Hijo. Han sido aquellos recuerdos los que han constituido, en cierto sentido, el rosario que ella ha recitado constantemente en los días de su vida terrena. Y ahora también entre los cantos de alegría de la Jerusalén celestial permanecen intactos los motivos de su acción de gracias y su alabanza. Ellos inspiran su materna solicitud hacia la iglesia peregrina, en la que sigue desarrollando la trama de su papel
de evangelizadora. María propone continuamente a los creyentes los misterios de su Hijo con el deseo de que sean contemplados para que puedan derramar toda su fuerza salvadora. Cuando recita el rosario, la comunidad cristiana está en sintonía con el recuerdo y con la mirada de María. Hermanos, el rosario, precisamente a partir de la experiencia de María, es una oración marcadamente contemplativa. Sin esta dimensión, la desnaturalizaría, como lo subrayó el Papa Juan Pablo VI, que ahora es un santo, cuando dice: sin contemplación, el rosario es un cuerpo sin alma, y su rezo corre el peligro de convertirse en mecánica repetición de fórmulas y de contradecir la advertencia de Jesús, cuando nos dijo: cuando oréis, no seáis charlatanes como los paganos, que creen ser escuchados en virtud de su locuacidad, como está en Mateo capítulo 6. Hermanos, por su naturaleza, el rezo del rosario exige un ritmo tranquilo y un reflexivo remanso que favorezca en quien ora la meditación de los misterios de la vida del Señor, vistos a través del corazón de aquella que estuvo más cerca del Señor, y que desvelen su insondable riqueza. Es necesario detenernos en este profundo pensamiento de Pablo VI para poner de relieve algunas dimensiones del rosario que definen mejor su carácter de contemplación cristológica. Hermanos, la contemplación de María es ante todo un recordar. Conviene, sin embargo, entender esta palabra en el sentido bíblico de la memoria, que actualiza las obras realizadas por Dios en la historia de la salvación. La Biblia es narración de acontecimientos salvíficos que tienen su culmen en el propio Cristo. Estos acontecimientos no son solamente un ayer, sino también el hoy de la salvación. Esta actualización se realiza en particular en la liturgia de la Iglesia. Lo que Dios ha llevado a cabo hace siglos no concierne solamente a los testigos directos de los acontecimientos, sino que alcanza con su gracia a los hombres de cada y todas las épocas. Esto vale también, en cierto modo, para toda consideración piadosa de aquellos acontecimientos. Hacer memoria de ellos en actitud de fe y amor significa abrirse a la gracia que Cristo nos ha alcanzado con sus misterios de vida, muerte y resurrección. Por esto, hermano que me escuchas, mientras se reafirma con el Concilio Vaticano II que la liturgia, como ejercicio del oficio sacerdotal de Cristo y culto público, es la cumbre a la que tiende la acción
de la iglesia y al mismo tiempo la fuente de donde emana toda su fuerza. También es necesario recordar que la vida espiritual no se agota solo en la participación en la Sagrada Escritura. El cristiano llamado a orar en común debe, no obstante, entrar también en su interior para orar al Padre que ve en lo escondido, como lo dice el Señor Jesús en Mateo capítulo 6. Más aún, hermano que me escuchas, según enseña el apóstol, debe orar sin interrupción, como lo dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5. El rosario es, con su carácter específico, pertenece a este variado panorama de la oración incesante. Y si la liturgia, acción de Cristo y de la Iglesia, es acción salvífica por excelencia. Hermanos, el rosario, en cuanto a meditación sobre Cristo con María, es contemplación saludable. Recorre el misterio, recorre de misterio en misterio la vida del Redentor y hace que cuanto Él ha realizado y la liturgia actualiza sea asimilado profundamente y forje la propia existencia. Hermanos, Cristo es el Maestro por excelencia, el revelador y la revelación. No se trata solo de comprender las cosas que Él ha enseñado, sino de comprenderle a Él. Pero en esto, ¿qué maestra más experta que María? Si en el ámbito divino del Espíritu Santo es el maestro interior que nos lleva a la plena verdad de Cristo, vayamos a Juan capítulo 14, versículo 26, donde el fruto por excelencia del amor obediente a los mandamientos de Jesús, que son los mandamientos del Padre, es el don de otro paráclito. Ese paráclito es un don del Padre a los discípulos, gracias a los ruegos de Jesús. Y es otro paráclito en relación a un primer paráclito. Hermanos, paráclito es un título que Juan el Evangelista ha forjado para designar principalmente al Espíritu Santo. El autor utiliza este mismo título para designar a Jesús. Jesús es el Hijo de Dios, es el enviado por el Padre para estar con los hombres. Más aún, de tal manera amó Dios al mundo que dio al Hijo unigénito para que todo el que cree en Él tenga vida eterna, como está en Juan capítulo 3. Hermanos, una vez más, se nos acabó el tiempo. Vamos a despedirnos con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortadora alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como lo hizo Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo, y como lo hicieron todos los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo
historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que nuestras vidas entregadas al Evangelio den mucho fruto, y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva del Evangelio, porque tenemos que la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar su iglesia en este mundo que todavía no te conoce. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce nombre de tu Hijo Jesús, que vive en el unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor los bendiga. Aleluya, porque al que tú portabas, aleluya, aleluya, resucitó como dijo, aleluya, aleluya, ruega a Dios por nosotros, aleluya, aleluya. Goza y alégrate, Virgen María, por la verdadera resurrección del Señor. Goza y alégrate, Reina del cielo. Aleluya, aleluya. Dios Padre, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesús, te dignaste dar al mundo alegría. Concédenos por tu Madre, la Virgen María, alcanzar el gozo de la vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Goza y alégrate, Virgen María, por la verdadera resurrección del Señor. Goza y alégrate, Reina del cielo. Aleluya. Regina Celi letale, amo en menuisti portale, resurrexi, sicudici, ora pro nobis Deum. Goza y alégrate, Virgen María, por la verdadera resurrección del Señor. Goza y alégrate, Reina del cielo. Aleluya, aleluya. Esta es María Evangelizadora Radio, el camino a tu santidad, porque es un pedacito de cielo en tu hogar.